andan? Acá estamos en Tiempo de Revancha. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Acá estamos con Nico. Hola, Nico. Hola, Lu, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y bueno, acá estamos también con nuestro querido... se me fue el nombre de mi profesor, Marcelo. Marcelo Que Galvez. encima es uno de mis profesores favoritos, qué vergüenza. Marce Galvez. Marcelo Galvez, qué Parte tarada. 2. Parte 2. Es el... Con orgullo. Que yo recuerdo que estaba tratando de buscar la fecha, me olvidé de buscar la fecha exacta, pero fue nuestro primer invitado al toque de empezar, me parece, la radio. Como que medio empezamos y vino. Sí, fue creo que segunda emisión, segundo capítulo. Me parece que sí, segundo capítulo. Sí, entrevista con Marce, Y hace un La montón. Venganza, parte 2. La Venganza. Porque, nada, hace mucho que estamos ya en este gran programa y siempre que viene Marce es por algo serio. Pero porque las cosas ahora están siendo así, ¿no? Están siendo de repente un poquito serias. Vamos a hablar hoy de la ley bonaerense audiovisual, que está en discusión, pero bueno, vamos ahora... No sé si habíamos preparado algo de las noticias. No mucho, porque en No pasó realidad demasiado. me parece que... sí, Más remarcar allá de que esto. casi murió Antín. Ah, sí. Exacto. Un poco recordar su figura. A mí me parece muy irónico porque yo lo conocí a Antín en la clase de Marcelo. ¿En serio? Porque él pasaba una peli... no me acuerdo cómo se llamaba. Intimidad de los parques. Intimidad de los parques. Hoy la googleé. Ay, no sé si la vi. Sí, una doble adaptación de algo que él indagó mucho, que era la literatura de Cortázar. Claro, hay varios... Viene de Continuidad de los parques y Eso, otro por eso cuento me más sonaba. que él sintetiza ahí en esa película, que a mí me gustó mucho, Sí, la verdad con es muy Dora buena. Baret ahí como protagonista. Y Sí, que está porque es una película que explora lo que es la modernidad en el cine argentino, ¿no? Claro. Es una película vanguardista para la época. Sí, totalmente. Sí. De hecho, la trabajamos en la clase, Nico, en ese sentido, ¿no? Tratando de ver cómo rompía con algunos parámetros de la narrativa tradicional. Sí, digamos, muy buena para pensar el guión, digo, Sí. y ver que Claro. no hay reglas en algún punto, digamos. Claro, es una película que rompe reglas constantemente. Ah. Y bueno, justo hoy vi la noticia se lo recuerda también laburó mucho, está todo relacionado. Fue un tipo que laburó mucho para cerrar el ente cinematográfico de eso lo leía calificación, hoy. que nosotros tuvimos varios programas sobre temas censura. Como 4 programas hablando de la censura. Claro, sí. Los últimos ataques contra la libertad de expresión, etcétera. Porque él se vuelca a la gestión, digamos, después Claro. cuando se cansa de hacer películas, de alguna Claro. manera, se pasa a la gestión, y durante el retorno democrático, bueno, es un personaje muy activo, funda la Universidad del Cine pocos años después, que generó, digamos, muchas camadas de lo que se llamó el nuevo cine argentino de los 90. Claro. Y bueno, una universidad que sigue, digamos, que lo tiene un poco como emblema ahí, Claro. ¿no? Sí, la verdad que, y bueno, también eso, rescatar que un tipo que laburó Cortázar, bueno, un poco son cosas que reivindicamos nosotros. Eso iba a decir, tipo, lo propio, digamos, la generación, ¿no?, de la identidad de la soberanía Sí. argentina como emblema en su cine, o sea, me parece que va por ahí Lo un poco. paradójico de Cortázar, además, que es un tipo que estuvo en Francia casi toda su vida, o por lo menos la obra grande la hizo pero siempre se lo consideró un escritor argentino. Muy difícil escuchar que se hable de Cortázar como escritor francés. Y porque él contaba su patria, Claro, tal Cortázar. cual. Sí, digamos. Sí. No se fue nunca. Sí. Y Manuel Antín siempre fue un admirador de la obra de Cortázar, y hablaba como de cierta envidia, ¿no?, en torno a la capacidad de Cortázar en el ámbito literario, cosa que él quiso explorar y nunca le salió. Claro. Pero la sensación que nos queda es que lo que no pudo explorar en el territorio literario lo pudo hacer en el cine, con esta modernidad Claro. tan marcada, ¿no? Me acordaba de otra película de él, de Circe, Sí. otra transposición con Graciela Borges en el protagónico, una muy linda película, también de principios de los años 60, cuando se desarrolló lo que sí fue el nuevo cine argentino, ¿no? Claro. El original, ¿no?
con directores como él, Martínez Suárez, José David Cohn, Rodolfo Kuhn, que fueron profesores en la Universidad de La Plata, acá en la Escuela de Cine. Eso sí, eso iba a decir, ¿no? Claro, sí. Sí, eso me parece fundamental, que siempre, bueno, obviamente no vamos a ahondar mucho en eso, pero siempre está esta cosa de la literatura y el cine. Bueno, en tu clase aparece mucho, y cómo llevar lo disruptivo que tendría Cortázar a la pantalla. Claro, y obviamente no es desde la palabra, digamos, ¿no? Claro. Eso se encargará Cortázar con sus herramientas. Antín tenía otras. Se haya o no dado cuenta digamos, claro, de que las tenía, digamos. Claro. Así que bueno, la verdad que está bueno revisarlo, digamos, ¿no? Sí, porque encima pasó ayer o hoy. Sí, recién. Creo en Cinear hay acceso a algunas. Sí, acá estaba chusmeando, creo que en YouTube también hay un par subidas, así que pero está bueno. Recomendamos. Claro, porque queremos también enfocar este programa, siempre hacemos antes de arrancar con el tema principal, un recuento de las noticias cinematográficas de la semana. Y esta vez está todo ocupado por la ley, porque me parece que es lo más importante. Pero antes vamos a volver a presentar a Marce, que es fue nuestro profesor de guión 3 de la Facu, y es cineasta, guionista y productor de TV. Creemos que tiene una gran autoridad para hablar de estos temas y sobre todo, muchísima data en cuanto a un poco cómo viene la ley y por qué ahora más que nada es importante que salga, que un poco necesitamos desglosarlo o explicarlo para que hasta cualquier persona lo pueda comprender, que no tengas que estar dentro de nuestra asamblea o dentro del ambiente de cine para entender por qué es importante. Así que, Nico, ¿vos habías preparado algunas preguntitas? No, sí, básicamente es un poco para darle intro a esta cuestión, así a nivel general, como ves, nosotros hablamos bastante de política y eso la última vez que viniste, que tiene que ver, obviamente, cómo ves desde aquella vez. Y que fue abril, no. Claro, que medio se veía viendo, pero parece que todo avanzó de alguna manera. Cómo ves que la situación con la cultura, que siguió pasando con el Inca, incluso a nivel general, ¿no? O algunas cosas que podemos mencionar, de lo que pasó esta semana es la represión a los jubilados, el intento cierre con secuestro de la rectora de la Universidad de Madres, hay un montón de cosas que pasan constantemente. ¿Cómo ves esa cuestión, específicamente en la cultura? Y yo la veo muy dinámica. El gobierno de Milei, desde los inicios, tomó a la cultura como un campo de confrontación, y desde entonces la mayoría de las medidas que promovió fueron restrictivas, quitando influencia del Estado a partir de la quita de subsidios y demás sobre el sector de la cultura, que es un sector que se dinamiza con el aporte del Estado y de otra forma restringe muchas de sus actividades. Entonces prácticamente puso a todas las actividades, en nuestro caso específico al cine, prácticamente contra las cuerdas, ¿no? Claro. ¿Por qué contra las cuerdas? El Instituto de Cine actualmente no está funcionando, es decir, es una institución que rige la actividad cinematográfica, que tiene como función promover y fomentar la producción audiovisual. Está regida por una ley nacional, que es la ley de cine, y esa ley hoy no se está cumpliendo, ¿no? Claro. Hay muchas excusas que tienen que ver con el funcionamiento, con la injerencia del Estado en la producción y el fomento, todo lo que conocemos y que es parte, digamos, de la propuesta económica del gobierno de Milei. Pero lo cierto es que las leyes están para cumplirse. Claro. Y como les decía, el Instituto de Cine recién ahora sacó una ley de fomento que de alguna manera modifica completamente el escenario de cómo se vino desarrollando en los últimos años hasta ahora. Es decir, producir cine hoy implica invertir una cantidad de dinero que es prácticamente irrecuperable, por lo cual la actividad
Claro. Digamos, lo explico en términos más llanos. Sí. Hasta el plan de fomento anterior, el cine era subsidiado y el recupero se daba compartiendo riesgos con el instituto. Hoy el productor tiene que arriesgar una cantidad de dinero que, por la crisis económica que hay y por la merma de espectadores en el cine y demás, es prácticamente irrecuperable. Entonces, solo podrán filmar un puñado de productores que tienen todo el aparato económico. Y lo terrible de esto es que restringe la mirada a una centralidad que no abre el juego hacia el interior, ¿no? Claro. Nosotros siempre traemos esta cuestión de que por qué es tan importante el instituto, y es por eso, es porque federaliza y amplía la posibilidad de imprimir miradas que de otra manera no podría hacerlo. Sí. Y que el ataque de las plataformas no es casual tampoco, porque las vemos muy presentes, filmando un montón de contenidos audiovisuales que bueno, Netflix sacó hace poquito, un spot que un poco era eso, haciendo el cine argentino. Nosotros hacemos el cine argentino. Saliendo a salvar el cine argentino. Sí. Y bueno, se nota. Lo interesante sería que permitan hacer cine argentino, claro. No que le hagan ellos, porque en definitiva la plataforma decide lo que quiere hacer. Claro. Estaría bueno que haya concursos públicos, que ideas innovadoras se presenten, que los jóvenes puedan acceder a sus primeras películas para desarrollarse, que se distribuya el dinero de la renta en el área audiovisual en distintos espacios, que no haya concentración. Es la única manera de armar un circuito virtuoso, ¿no? Pero sí, es muy cómodo decir nosotros producimos cine argentino, pero es solo un eslogan, ¿no? Es un eslogan vacío. Claro. Sí, totalmente. Sí, me acuerdo que siempre manejó esa perversidad, típica de las multinacionales de, ¿se acuerdan en pandemia que bajó una plata Netflix como una especie de una cosa rarísima, un subsidio de un privado a un país o a una industria? Ajá. Y era porque se estaba empezando a discutir en pandemia a meterles el impuestazo a la OTT. Entonces, medio que para parar eso, bajaron una guita a Netflix que era irrisorio para sostener lo que estaba pasando con la parálisis de la pandemia, que no sé hasta qué punto no es muy parecida a lo que está pasando ahora en algún punto para el sector. Ahí estaba parado por una fuerza mayor, por un virus, y ahora está paralizado por decisiones muy fuertes políticas. Por las fuerzas del cielo. Por las fuerzas del cielo. Claro, y son las fuerzas del cielo las que deciden qué cine argentino se va a ver a partir de ahora. Pero lo que hay que decir es que detrás de esa fuerza del cielo hay una masa crítica innovadora y toda una camada de estudiantes y gente que se está formando en cine, que quiere transmitir su propio discurso, su propia estética, su propio carácter innovador en la construcción de las imágenes. Es decir, realmente es un porcentaje mínimo el que se reclama a la hora de grabar a las OTT, el que permitiría dinamizar de nuevo y repartir un poco más la torta, porque en realidad lo que estamos discutiendo es eso, ¿no? Es la concentración en la producción en un solo lugar o la posibilidad de que en muchos lugares se produzca, que se genere industria alternativa. Y sí, iba a preguntar porque de hecho algunas provincias tienen su propia ley audiovisual que las están protegiendo. Creo que el capítulo pasado hablamos de Mendoza. De Mendoza específicamente, bajo un fangote de guita para de repente producciones provinciales. Y no son muchas las que tienen estas leyes, son 3 provincias me parece actualmente en Argentina, y nosotros que estamos luchando por tener la nuestra. Entonces puede suceder que nacionalmente no esté protegido el cine, no solo no esté protegido, sino esté siendo bombardeado, absolutamente destruido, pero que esta ley que se está discutiendo en este momento puede ser un faro de repente de ayuda para esto que está diciendo Marce, que al menos se aplique en la provincia, si a nivel federal no va a poder ser en estos años, ¿no? Claro. Cuando se gestó la primera ley de cine provincial... ¿Qué año fue? No tengo exactamente, pero
alrededor de 2010, empezó a gestarse en la provincia de Misiones. Ahora no hay ley de... No, claro, justamente lo que quería contar era esto. Claro. El reclamo por la ley audiovisual bonaerense viene desde hace muchos años, no es de ahora. Claro. Y viene de momentos donde ya se veía que el Instituto de Cine no permitía desarrollar la producción bonaerense en los términos en que la demanda lo requería. Claro. La primera ley provincial que se gestó fue en Misiones. Ahí va. Es una ley muy interesante porque articula la mirada productiva industrial con la mirada cultural, ¿no?, sobre el objeto cine. Entonces compensa estas dos cuestiones que siempre están como en tensión y en discusión, ¿no? Ahora directamente se borró el aspecto cultural. Claro. Quizás es una exageración, ¿no?, pero lo estamos tratando de explicar desde el llano, para pensar al cine solamente en términos industriales y de rentabilidad. Bueno, la ley misionera, que es una ley rectora, vinieron de allá, de Misiones, Ana Zanotti, a contarnos acá hace ya varios años cómo era el desarrollo de esa ley ante un grupo de compañeros en el SATSAI regional. Y sembraron la primer semilla como para empezar a estudiar la posibilidad de gestar desde acá una ley. Hubo otros sectores que también se fueron interesando. Hubo una ley que ingresó pero nunca se trató, hace ya muchos años. Y en el medio, la mayoría de las provincias argentinas, por una cuestión de necesidad del contexto, fue sancionando sus propias leyes, ¿no? Claro. Una de las que funciona muy bien es la de Mendoza, que vos mencionaste recién, la de Córdoba, que inyecta mucho dinero en la producción. El cine cordobés tuvo momentos de picos altos en la producción y de generación de muchos espectadores, conjugando también esta cuestión que tiene que ver con la cultura cordobesa en términos industriales, ¿no?, que es como el ideal del cine posible acá en Argentina. Pero en la provincia de Buenos Aires, llamativamente, nunca prosperó una legislación, lo cual implica que independientemente que desde el Instituto Cultural hay algunas actividades que organizan los rodajes, la producción, algunos tímidos concursos, la ausencia de una ley implica que el Estado provincial no está regulando la actividad. Y es una actividad imagínense usted el auge de las plataformas, pensémoslo en términos audiovisuales, no solo cinematográficos, ¿no? Todo lo que implica el dispositivo cinematográfico y la forma que habita a cada uno en nuestra propia cotidianidad. Abrimos el celular, nos pasamos viendo trabajos, contenidos. Bueno, el Estado provincial no está regulando esa cuestión, por lo cual evidentemente el gobernador Kicillof leyó con claridad esta cuestión y presenta ahora ante la legislatura un nuevo proyecto de ley para su tratamiento en las próximas semanas o meses. Que es lo que ya se está tratando, ¿no? Esta presentación, que bueno, yo acá tengo la ley, se dio en junio de este año, permitió que empiecen a convocar desde la Comisión de Cultura a distintos actores sociales para intentar ajustar detalles de la ley en función de la perspectiva de muchos sectores que están interesados en su desarrollo. Porque a mí no me queda claro, porque ya hubo 2 exposiciones de diferentes compañeros, ¿no?, de la Asamblea y de Cultura, también de Unidos por la Cultura, me parece también. Ya el martes pasado y este martes hubo exposiciones. Ahí se está, como vos decís, Marce, ultimando detalles. Claro, lo que hacen las comisiones legislativas es ajustar los detalles del proyecto para su posterior tratamiento en la Cámara. Entonces se encuentra en ese proceso. Bien. La sensación que tiene el sector es que es posible más que nunca, por la decisión política, que salga. Porque aparentemente existe el compromiso de varios sectores del arco político en que la legislación prospere. Ahí va. Las razones son múltiples, digamos, ¿no? Pero hay un atraso.
la provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor PBI del país. Claro. Entonces, sí, es parece contradictorio. La mitad más uno de las provincias del país ya están, ya tienen sancionadas y la mayoría reglamentada las leyes de apoyo, ¿no? Claro. Y específicamente para cine es la que tiene más espectadores en sala, probablemente más usuarios de plataformas, digo, en ese sentido. Claro. A mí me da un poco de bronca porque, yo pienso que es esto que la razón por la cual no debe estar, no sé, yo estoy adivinando. Cuando fui al Festival de Mar del Plata, empecé a charlar con gente de ahí y encontré a unas chicas de allá que algunas daban clase en la Facu, me contaban que la carrera audiovisual de la ciudad de Mar del Plata no tiene muchos años, que de hecho ella era uno de los conejillos de India que se recibía primero. Y le digo, ¿cómo puede ser si ustedes tienen el Festival de Mar del Plata? O sea, no, de cine, de internacional, clase A. No comprendo. Y me dice, pasa, estamos muy cerca de Capital. Yo le digo, boluda, imagínate, si vos estás cerca de Capital, que estás a 5 horas, imagínate La Plata. Y yo pienso que cuando vos entras a estudiar en artes audiovisuales, todos te dicen, yo cuando termine me voy a Capital, porque allá está el trabajo. Y pienso que de tanto exportar y de tanto naturalizar el que estudiemos y nos vayamos para allá, también se ha quedado como trunca ahí, como el polo audiovisual platense, regional o de Berisso, Ensenada, y de la costa atlántica no se puede afianzar porque está Capital y absorbe todo el talento que se recibe y que nuestra carrera para mí es una de las mejores carreras y nada, o sea, me parece que es bastante que va por ahí un poco. Sí. Yo formo parte de un colectivo que se llama Movimiento Audiovisual Platense. Uh-huh. Y en el primer diseño de la ley que intentamos copiar de la ley misionera, lo que hicimos es una regionalización en el proyecto, una regionalización de la provincia, claro, tomando como ejemplo la regionalización que tiene el SATSAID a nivel provincial. De manera que, con la intención de que los distintos concursos y subsidios que se otorguen para la producción puedan repartirse de manera equitativa a lo largo del territorio. Okay, claro. Ahora, lo que vos decís es interesante para analizar y para profundizar un poquito, porque siempre la cercanía de la ciudad de La Plata con Buenos Aires, además todo lo que se le dice el AMBA, uh-huh, genera una zona de indefinición territorial por el cual pareciera que, bueno, es más cómodo ir a Buenos Aires y se terminó. Uh-huh. Y renueva cada vez que se produce una discusión. Bueno, nosotros estamos hablando de términos audiovisuales y cinematográficos, que podemos trasladarlo a cualquier ámbito, a cualquier tipo de actividad. Sí, sí. Una dependencia del interior con el ombligo que es Buenos Aires, que viene desde los orígenes, por ejemplo, de la ciudad de La Plata. Es decir, claro, si uno analiza esa famosa foto que dicen la primer fake news, ¿no? De La Plata, cuando se produce el acto de inauguración de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha supuestamente mandó a agregar la foto de los que no vinieron. Porque ahí está ya agregado Sarmiento, el presidente en ese momento. No sabía. Bueno, no fue, Sarmiento dijo, felicitaciones, no sé qué. Muy pero bueno. Claro, de manera tal que la atención, La Plata, Buenos Aires, interior Buenos Aires, ya viene desde los inicios de la conformación del Estado bonaerense. Y es una tensión que nunca se pudo terminar de romper, ¿no? Claro. Es como un polo succionador de capitales, de ideas, de miradas. Y en términos cinematográficos, para mí resulta totalmente empobrecedor. Totalmente. Porque además, no es que esté inventando nada, digo. Las últimas miradas más interesantes que generó el cine argentino, pongamos como ejemplo a Lucrecia Martel, no viene de Buenos Aires, claro, porque el aspecto renovador del lenguaje se da con nuevas miradas de gente que viene de otros espacios, y el cine argentino a lo largo de la historia abusó de miradas porteñas sobre el interior. Entonces, bueno, con más razón, uh-huh, y justamente por esa razón también las provincias comenzaron a desarrollar sus propias leyes, a incentivar a las miradas locales por sobre las miradas más generales que venían de Buenos Aires. Y bueno, y en esa lucha estamos, ¿no? Entonces la ley
bonaerense debería venir a modificar en parte estas cuestiones, ¿no? Total. No, es re clave Sí. eso porque es así, porque después se define lo argentino como lo porteño. Y, Claro, bueno, y el sí, pensaba lo mismo, el digamos. fileteo, el tango, bueno, pero sí, son todas cosas Sí. que por ahí no caracterizan a toda la Argentina, y ni siquiera a toda la provincia de Buenos Aires, que somos los que estamos más cerca. Y es un poco ese chiste de, sos platense, no, sos porteño. Sí, para afuera sos porteño. Y es re importante que esta tensión por fin se termine de resolver como para poder definir esto, como dice Marce, y que por fin se encuentre puesto también en valor lo bonaerense, porque queda resumido a lo porteño. Sí, en algún punto me resulta muy interesante porque digo, hasta en términos históricos y eso, digo, tiene que ver con el tremendo poder que tuvo siempre la capital, digamos, la ciudad de Buenos Aires, desde por su relación con el puerto, con la salida, etcétera. Eso explicó cruentas guerras civiles en Argentina, que en algún punto uno puede estar pensando constantemente en esas cosas, como cuando se retira el Estado Nacional o cuando hay cismas, cómo se vuelve a esas, le decían los tres establos, los dos establos, que eran las primeras provincias, ¿no? Claro. Como la soberanía de las provincias siempre está en algún punto intacta, a pesar de que somos un país federal, etcétera. Y eso explica también las tensiones y por qué costó tanto terminar de definir la unión territorial que van a tener esas provincias. Ahora, claro. La provincia de Buenos Aires siempre fue especial. Y tiene que ver un poco con la relación con esa ciudad, me parece. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que vos preguntabas cómo veía la realidad política ahora, y lo que se ve en esta reconfiguración política a partir del triunfo de Milei y cierto abroquelamiento del peronismo, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, es casi renovar la tensión rosista, ¿no? Sí, sí, absolutamente, a eso voy. Porque, bueno, justamente gran parte del gabinete de Kicillof viene de Buenos Aires. Claro. Y además, hay que decirlo, el Festival de Cine de la provincia de Buenos Aires es organizado por porteños, que de alguna manera se refugian por cuestiones políticas en la provincia para producir tensiones con Buenos Aires, ¿no? Por lo cual, digo, pareciera, si bien cambian un montón de cosas, hay otras que nunca han cambiado, ¿no? Claro. Justo estaba pensando en que no me había dado cuenta de esto y que hablábamos con Nico de lo importante, de la importancia de lo simbólico, pero de que se vaya a lo material, porque yo estuve en la apertura del festival y bueno, se sintió mucho esto, se sintió mucho la campaña de Axel y bueno, él diciendo que importa la cultura, que la cultura importa tanto como la salud, como la educación, como todas las cuestiones que entendemos como derechos base, la cultura está a la misma altura. Y digo, importantísimo, clave, banco, pero de ahí a que se vaya a lo material es aún más importante. Entonces, está buenísimo el movimiento que está teniendo el festival, hasta han creado este mercado a lo Ventana Sur, que se desarrolla acá en la ciudad de La Plata. Pero bueno, estaba justo pensando... Sí. Ah, bueno, podemos contar. Después cuento. Estaba justo pensando en la peli que de apertura que hablamos un cachito con Marce, que se llama Los domingos mueren más personas. Está dirigida por Yair Said. Estoy buscando de dónde es. Claro. De Capital. Porteño, sí. Claro, abriendo el festival de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, pero si vos ves la presentación del festival, cubierta por los medios, ya la forma de presentación los denota porteño. Es decir, viven en Capital, tienen otras lógicas, hay rasgos culturales que los identifican. Sí, es una provincia dentro de una provincia, en algún punto. Absolutamente. Sí, claro. Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo separar, ¿no? Culturalmente a la capital del resto? A mí me parece genial lo que hace Saborido, ¿no? De Walking con Urban y esas descripciones que hace del conurbano. Sí.
porque él construye desde la desigualdad al conurbano, ¿no? y a su cultura. Y desde algún lugar, nosotros también, digo los platenses, que en un punto casi somos como los marplatenses, como los azuleños, como los bahienses, sentimos, y pese a la corta distancia, sentimos que habitamos otro espacio, con otras lógicas, con otras necesidades. Total. Entonces, esa dualidad pueblo-ciudad que ahonda, sí, que va por todas esas ciudades. Que además define casi una ideología, una forma de pararse ante el mundo, ¿no? Total. Hay muchos estudiantes que vienen a La Plata y no a Buenos Aires porque se sienten más cómodos acá. Claro, totalmente. Que desde algún lugar también están detrás de la defensa de la ley bonaerense y de una tensión que se va a dar inevitablemente si sale en la legitimidad de la presentación de los proyectos, ¿no? Es decir, claro. A ver cómo se distribuirá geográficamente por cuestiones también de identidad de género, digamos, todas las cuestiones que el contexto actual reclama y cómo se aplicará, ¿no? Será otra tarea la de la aplicación de la ley, pero bueno, volviendo al punto, estamos muy esperanzados en que pueda salir, suceda, ¿no? Buenísimo. Recontra. Sí, la verdad que sí, muy interesante y hay muchas cosas. Yo creo que un poco cubrimos todo lo que yo había pensado, no sé si vos... Sí, estaba justo leyendo eso. Literalmente una de las preguntas es, ¿existen posibilidades para su aprobación? Sí. Pero sí. No, y en algún punto creo que por ahí estaría bueno... me perdí el pensamiento. No, por ahí... bueno, ahora la provincia no tiene ley. O eso sí, no tiene. No tiene. Está acéfala de ley audiovisual. Acéfala. Me gusta que la ley usa imagen en movimiento constantemente. ¿Cómo? Imagen en movimiento. Lo prefieren a... seguramente es un documento que está muy discutido y eso. Lo prefieren a audiovisual o como nuestra carrera, qué sé yo, hablar de imagen en movimiento, ¿no? Me suena vintage. Sí, eso estaba pensando, que me hace acordar sí, a los inicios del cine. Sí, me gusta. Porque está más cerca del cine, eso me gusta más. Pero obviamente se entiende que es amplio. Sí. Igual meto un vicio académico. El concepto imagen en movimiento, no sé si es totalizador del fenómeno del cine, porque a veces el movimiento de la imagen lo construye la imaginación del espectador. Claro. Total. Hay películas narradas con fotos o imágenes detenidas. Pienso en La Jetée de Chris Marker. Claro. Entonces, ¿cómo que funciona? Bueno, hay una construcción sonora que también transcurre por detrás y que permite que el imaginario del espectador construya otro tipo de temporalidad. Pero, digamos, conceptualmente, el término de imagen en movimiento es lindo como eslogan, me parece, pero no en términos conceptuales. Sí, yo lo pensaba cuando lo leía, digo, están intentando, abarcar, pero a la vez diferenciarse para que no sea tan amplio y que no sea la foto, que no sea... pero es complejo siempre, ¿no? Claro. Es un fenómeno complejo. Pero bueno... eso, ¿qué podría cambiar con la salida de la ley? No sé, un poco lo dijimos, pero ¿qué esperanza le puede dar a estudiantes, por ejemplo, que no se escuchan y eso? Yo creo que puede mitigar en mínima parte la necesidad de producir y generar empleo en un sector que se ha quedado prácticamente sin recursos, ¿no? Es decir, la gente que vivía del cine hoy no puede vivir del cine. Y estamos hablando de miles y miles de personas, y muchos de ellos bonaerenses. Sabemos que no va a ser una ley que va a reemplazar al Inca, ni que va a tener la cantidad de recursos que tiene el instituto, que justamente está diseñado para eso, y es como una ley que puede complementar el apoyo y el fomento. Pero sí va a generar seguramente la inyección de dinero a través de proyectos, de presentación de concursos, imagino en primera instancia. De hecho, ha trascendido no oficialmente que van a lanzar una serie de concursos
para que va a implicar la presentación de proyectos sobre un eje temático determinado. Y va a ocurrir seguramente lo que ocurre con nuestra actividad cada vez que se inyecta dinero, es decir, sí, claro. se presentarán proyectos, aparecerán películas, con eso la necesidad de que trabajen sonidistas, camarógrafos, editores, productores, actores o actores sociales, digamos, todo lo que se genera en torno a la actividad. Hasta los remiseros se favorecen, eso hasta los taxistas sí. Justo te iba a preguntar que nosotros lo tenemos muy claro, pero ¿es claramente beneficioso para la provincia o no? Exacto, porque lo que se ha roto es ese círculo virtuoso. Claro. Es decir, ¿cómo funciona el cine? Para quien nunca entendió cómo se produce una película a nivel nacional. El Estado toma de la misma actividad audiovisual dinero que reinyecta en la presentación de proyectos y películas, y con eso la fomenta. Y es un círculo virtuoso, porque la mayor parte del dinero destinado a la producción cinematográfica se gasta en el trabajo de la gente. Claro. Entonces, al inyectar trabajo y dinero en la gente luego gasta y ese dinero también vuelve a la cadena de producción. El problema de los ajustes es que se cortan estas cadenas, se corta el trabajo, la economía se achica, sí. Y ahí empezamos a ver los efectos que ya podemos observar a nivel audiovisual, si quieren, que es nuestra actividad. Sí. Los bares vacíos, tal cual, el silencio. El silencio en la calle, la tristeza al caminar, la preocupación como primer... como dominante en las charlas. Y es que sí, me olvidé qué iba a decir, pero iba por ahí, eso, que siempre nos enojamos con Nico porque este gobierno de mierda nos tiene hablando a nivel económico, de plata, en el sentido de tratar de convencer a las 2-3 personas que nos escuchan de que el cine puede generar movimiento en el mercado interno, todo esto que Marcia acaba de describir muy bien, siempre como que lo tratamos de traer a la mesa, porque es exactamente eso, o sea, ya no sabemos cómo decirlo, en el sentido de que no entiendo cómo tiene enmarañada toda esta gente convencida por Milei de que no es así, de que es algo tan lógico y tan sencillo de comprender, y que la gente está convencida de que no, de que el cine lo único que hace es sacar la plata o la comida a los chicos de Chaco. Bueno, es posible que la gente que quiere interpretar eso nunca quiera entender tampoco lo que vos querés explicar. Claro, eso es verdad. Porque decidió observar la realidad con un filtro diferente al tuyo. Claro. En todo caso, quizás si después tenemos la oportunidad, porque nos dejan hacer más películas, sea una muy buena película la que te termine dando la razón. Claro, ¿no? sí. Es así. Me parece demasiado desgastante y Mal. frustrante. Mal. No solo pensar, hacer buenas películas, sino convencer a la gente que la actividad es valiosa. No, es que demasiado, ¿no? un poco en ese sentido también yo vengo pensando mucho en qué loco, porque estamos todos muy desgastados de la cabeza, y qué conveniente, ¿no? Para este gobierno que los artistas estemos cansados y nos cueste como producir en ese sentido, que nos cueste como bajar ideas a tierra o simplemente explayarse en un papel por el hecho de que tenés la cabeza ocupada en no me alcanza. Y no solo eso, sino que hay pibes que están dejando la carrera por el hecho de que necesitan laburar para sustentarse, para no volverse a sus pueblos, porque necesitan seguir estudiando. O sea, es un ciclo de desgracias que se activó y es muy real. Es interesante analizar ese problema en distintas capas, digamos. Hay cuestiones políticas que atraviesan, cuestiones materiales, económicas, reales. Y además hay un contexto, te diría que excede nuestro país, un contexto mundial. Sí, mundial, totalmente. Donde todos, todas, todes estamos muy influenciados por la información, por la circulación de información, por la utilización de celulares, y esa forma de relacionarnos con el entorno, es decir, esa forma de percibir la realidad nos desgasta enormemente,
porque no podemos, esto lo plantea muy bien Byung-Chul Han en muchos últimos escritos, no tenemos la capacidad de analizar todo aquello que consumimos. Eso es muy estresante, porque uno se mete en una red social, observa un problema, no sé, cualquier ejemplo, un duelo de alguien que conoces. Inmediatamente pasaste a la página siguiente y alguien te dice, me quedé sin trabajo. Claro. Pasás a la página, es decir, la acumulación de noticias sin la posibilidad de procesarlo hace que nos detengamos, que quedemos perplejos ante la percepción de lo real. Y es muy difícil salir de eso. Es decir, las nuevas estrategias de dominación, de masa y demás, están emparentadas con este uso. La tecnología no es ni buena ni mala, digamos, pero el uso que le damos, la forma en que el sistema establece esto, entonces ese desgaste, ¿no? En términos de llegar a la noche y decir, bueno, ya no me quiero ni juntar, es la peor derrota posible, ¿no? Total. En términos cortos. Es el individualismo en su máxima expresión. Bueno, tenemos que estar esperanzados que en algún momento la humanidad dé respuesta a todo este fenómeno extraordinario que implica esta revolución de la información digital, que la humanidad pueda encontrar respuestas a eso para que, como ocurre ahora, los pensamientos colectivos no sean mala palabra, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Sí, totalmente. Sí, estoy pensando estoy pensando que en algún punto el cine, como el cine, película de hora y media, digo, sin meternos en la serie y eso, y videoclip y imagen en movimiento, digamos, en ese sentido funciona como acto de resistencia, me parece, todavía, y me parece que hay que militarlo en ese sentido, porque de alguna manera es todo lo contrario, te pone en una situación de profundizar en un problema, en uno solo, ¿no? Que es el que esa película plantea. Durante hora y media y manteniendo la atención. Hubo una tendencia encima a hacer, creo que el año pasado, ya no tanto este año, no sé, por ahí no lo sé, pero de que las pelis duraban 3 horas. Tipo, de repente, The Killers of the Flower Moon, 3 horas y pico. Bueno, eso me parece un montón igual. Claro, hay veces, pero medio que Scorsese decía, loco, yo literalmente me vengo a plantar contra Marvel y sus pelis de hora y 20, que por ahí no, pero sus pelis de mierda, y te hago una peli de 3 horas. Y te sentás en el cine a verla. Es decir, que el cine funcione como una especie de espacio de aislamiento para que el bombardeo de información nos haga descansar. Es muy loco pensarlo, pero... Y porque no usas el celu, no haces otra cosa que mirar la pantalla. No nos chocamos con la gente en la calle. Total. Vamos ahí, nos concentramos en una sola cosa. Un rato en una sola cosa. Porque además hay que entender que el pensamiento profundo no se puede dar tratando todas las cosas de manera superficial. El tiktokeo nunca adquiere profundidad. Total. Siempre es superficial. Y no estamos diseñados todavía. Quizás las generaciones dentro de 500 años lo puedan hacer, pero nuestra raza no está diseñada para pensar de esa forma. Total. Es que antes de entrar hablábamos con Marce, le preguntaba, ¿qué onda? ¿Cómo viene la cátedra de guión 3? Y me dice, claro, están como problemáticos los chicos con leer. Y le digo, claro, pasa que ustedes no se pueden poner a hacer un TikTok de la cátedra de guión 3 de repente el contenido. A nivel, porque yo lo pensaba a nivel audiovisual. Digo, bueno, por ahí los pibes que están ahí en audiovisuales de pronto sí se miran un TikTok de Marce hablando sobre algo. Pero es esto que esta respuesta tuve. El TikTok trabaja sobre lo sensorial y sobre el impacto sensorial. Es un discurso encapsulado, muy breve, con un diseño que ataca lo emocional. De captura muy rápida de la emoción. Pero es solo eso. Hagamos un ejercicio. Yo no uso TikTok, pero pensá qué te acordás de los últimos TikTok que viste. A ver. Uy, encima vi yo me acuerdo algo. Porque me lo pasó Lu, que era el chico que quería ser argentino. Ayer a la noche. No, yo vi TikTok hace pero menos de una hora. No lo uso yo mucho. Pero es una risa, una carcajada, nada más. O sea, es muy difícil
profundizar. Sí, absolutamente. Pero además, digo, no poniendo en una posición no, superior. Es un... yo no uso TikTok, pero uso Instagram. Ay, estoy traumada. Y nos paveamos. Sí. Como fue la televisión en su momento, digo... Es que yo sé que encima tengo un problema y yo estoy queriendo volver al pero hábito todos de la en algún lectura. Punto, esto que decía Marcia, lo generacional obviamente está muy marcado, pero yo, que soy un poco más grande, incluso yo he dejado de leer, o sea, leo mucho menos. Sí. Y está directamente relacionado con... Bueno, este verano leí 3 libros, lo cual me pareció un montón, porque hace un montón no pasaba 2 de Byung-Chul Han, por tu culpa. Las no cosas y La sociedad del cansancio, que la sociedad del cansancio tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando. Claro. Sí. O 4, un montón leí en el verano, y ahora, claro, me atacó la facultad, 7 materias, y leo de la facultad nomás. Pero no puedo creer, sigo pensando en qué estaba viendo. Me gustaría decir algo más. Claro, porque no te vas a acordar, porque es pasatiempo puro y no es razonamiento profundo, es una sensación detrás de otra. Qué horror, voy a revolear mi celular contra la pared. Lo interesante es que esa sensación que nos atraviesa ya está diseñada por los cookies y las inteligencias artificiales para mostrarnos lo que queremos. Obvio. Entonces, es de un erotismo irresistible. Obvio que a mí me encanta entrar a celular. TikTok porque yo entro y miro en tutorial de no sé qué, de cómo hacer no sé qué cosa de maquillaje, reseña de una tal película, no sé qué, y tipo, es mi burbuja. Es tu burbuja. Es tu burbuja y ¿quién te saca de ahí? No, es lo más placentero que hay, ¿no? Total. Sí, en algún punto yo me he vuelto bastante autoconsciente de eso y a veces juego a distraerlo. Claro, me causa como el algoritmo intenta agarrarme, entonces aleatoriamente dejo un video correr y después sacas otro. Y el algoritmo supone que eso me gusta. Claro. Entonces vas viendo cómo pasa te tremendo. Cree liberal, después te cree de izquierdas, después te cree frívolo y te pasa cosas de cocina. Y te construye... Y vas viendo cómo, pero digo, la velocidad a la que reelabora es rapidísimo. Para agarrarte. Me asusta. Es realmente increíble. Sí, les cuento una anécdota breve. Ayer en una clase que doy en la Universidad de las Artes en Buenos Aires, donde trabajamos proyectos audiovisuales, uno de los grupos, 3 chicas y un chico, presentan una idea donde ellos quieren, su objetivo es someter al espectador para medir la capacidad de resistencia en la lectura de las imágenes. Okay. Todo esto en base a que dicen la realidad les está resultando extraña, es decir, la percepción de lo real. Vivimos un momento que no sabemos muy bien dónde estamos parados, ¿no? Porque, eso es verdad. Y eso es muy angustiante, sí. Y es como una sensación muy, muy de esta época. Y entonces, con mi compañera, la profe, Miriam, le decíamos, por ejemplo, la diferencia que había en la percepción de lo real, en el registro audiovisual, cuando nosotros éramos estudiantes y ahora. Cuando nosotros éramos estudiantes, que filmábamos en 16 milímetros, es decir, en cine, en fílmico, sí. Nosotros teníamos que observar la realidad, claro. Pensarla, armar la representación, medir, fotometrear, pum, filmar, después ir a revelarlo y después con eso ver qué hacer. Todo material. Todo material, es decir, contacto con lo real era directo. ¿Qué hacen ellos ahora? Ellos filman sin pensar lo real. Van al monitor, analizan lo real a partir del monitor y a partir de eso hacen cambios. Es decir, hay un distanciamiento en la percepción de la realidad, una mediatización que nos está estupidizando, porque esto mismo ocurre con los dispositivos. Claro. Absolutamente. La realidad es la del monitor. No. Porque vos antes no podías chequear nada, o sea, antes tenías que un acto de fe total, pero se invirtió sobre la realidad elaborabas. Y yo los desafío, si están en un lugar, los recitales, por ejemplo, que exploran el registro audiovisual y nos termina seduciendo más ver la pantalla que ver al artista. Es una cuestión muy loco. Muy loca. Tiene una capacidad la imagen audiovisual de seducirnos que es irresistible, pero trae sus consecuencias. Claro, digamos, ¿no? sí, absolutamente. Interesantísimo tenerlo más. Sí, estamos a 2 minutos de terminar el programa. ¡Qué bronca! La verdad que
Y la verdad que hemos tenido un buen recorrido. De nuevo, muchas gracias, Marce, por volver a venir. No, un la placer, verdad que, gracias a ustedes. Sí, es un placer tenerte. Siempre las discusiones son muy interesantes y estuvo lindo esto último que pasó porque no estaba guionado, en el sentido de que nos corrimos del eje y estuvo súper interesante. Lo que yo quisiera, antes de que terminemos rapidito, es por favor, promocionar distintos ciclos de cine de La Plata. Especialmente están los que siempre recomendamos, ¿no? Cinemecánica, que es en Fílmico. No sé exactamente qué están pasando. Me parece que me perdí Atrápame si puedes, que la quería ver. Pura nostalgia, pero deben andar por ahí. Algo pasa en este domingo. Había algo muy bueno. La de Herzog. ¿Dónde? Este miércoles. Grizzly Man. Traumada yo con esa película que del orto. Tremendo documental. De hecho, mi papá fue un forro. Me dijo, ¿tanto te gustan los osos cuando era más chica? Y me hizo ver esa película. No, esa pero yo creo que a mí me gustan más los osos después de esa película. No, bueno, no sé. Parecen... Y antes de que arranques con los ciclos, sí está bueno ir al festival de la provincia de Buenos Aires. Para nada queremos haber hecho campaña en contra. Hay un montón, hay como 40 países diferentes, muchísima data, está todo en la página web, en el Instagram del festival. Podríamos hacer una selección en el fin de... Vamos a ver. Podremos hacer, pero bueno, nada, ahí tiene la data Nico. Sí, bueno, recordar que se viene el REC también, que vamos a estar hablando seguramente. Sí, pero el 17, el próximo viernes es sobre eso. Tenemos el ciclo que ya hemos recomendado, Puentes, que van a estar proyectando Azor, de Andrea Fontana, y un cortometraje de Elio Mariano Escollo, que se llama Memorias. Uh-huh. Esto va a ser porque me cambió el día. Ajá. Me dijo que el 27. Bien. ¿De septiembre? Sí. Faltan 1000 años. Eso dice, falta un montón. 27. Bueno, no importa. Próximos. ¿Qué más? Después está el ciclo que se hace Estación Provincial. ¿Estación Provincial? Que van a pasar 2 pelis infantiles, ¿no? La idea es convocar a las familias, después uh-huh. La idea es ir variando la programación y ahí se va a proyectar. Tengo un matete. Estoy viendo cómo sube y baja en el chat. Sí, van a pasar Mi Villano Favorito 4, no vi ninguna. No, yo tampoco. Y Harold y el Crayón Mágico, no tengo idea, pero son buenas para los niños. Y el otro y el último es... van a estar en Casa Chica. Van a ser... Casa Chicha, que cumpleaños. Bien. No chica. Van a pasar cortos de estudiantes y graduados de la facultad. Uno es de Sofía Bianco, Crónicas de Susy Shock, el 15 del 9, desde las 18. Y Barrenderas de Camila Tosti. Yo conozco a estos chicos. Bien. La verdad que fueron también, como vos, Lu, ganadores del LABAF. Recontra. Y me queda anunciar el ciclo nuestro, el ciclo Nasty. El 29 y el 22 del 9, perdón, van a pasar varios cortos de estudiantes actuales. Y ahí están los ausentados. Después bien. Hablamos de eso. Okay. Bueno, y nosotros con el ciclo Nasty, el jueves 12 vamos a estar proyectando viernes 13, la 1, para hacerle honor de jueves 12, viernes 13, en el ciclo Nasty en la Fricoteca. Igual después vamos a refrescar todo esto porque fue mucha data, no se te entendió mierda, Nico. Sí, por parte me hice un matete, perdona al chico del ciclo, pero... Después nos vamos a pulir esto, porque es la primera vez que lo hacemos, como que queremos tener la data bien organizada, sí. No pasa nada. Después la volvemos a decir. Tenemos que irnos. Gracias, Marce, otra vez. Nico, nos encontramos el viernes que viene. Gracias por escuchar Tiempo de Revancha.